Bueno, gracias. Un honor estar con ustedes por acá. Esta rumba. Acérquese más al micrófono, camarada. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está. Bueno, un placer para mí estar con ustedes y compartir con los amables oyentes de este espacio, ver un repertorio de personas como ustedes que tienen nuestra admiración. Es un lujo comenzar la jornada con ustedes. Lance. Julio César, con usted tenemos muchas cosas que conversar, pero me gustaría iniciar, ya que usted preside la Secretaría de Relaciones Internacionales del PLD. Ustedes en estos días sacaron un anuncio cuando ustedes se pronunciaban sobre las limitaciones de las inversiones chinas que el presidente de la República limita. Y ustedes dicen que eso es un acto de sumisión, despreciar las fuentes de potenciales beneficios. ¿Cuál es la posición real del partido ante esto? Lo primero es que nosotros defendemos una política exterior autónoma, pensando en los objetivos nacionales de desarrollo. Y deploramos que el presidente Luis Abinader pronuncie en cualquier foro las intenciones de su política exterior, marginar actores de la diplomacia mundial que pesan, como es el caso de la República Popular China, una economía trascendente, pero además un actor con significativa incidencia en el mundo de la diplomacia. No es posible que a estas alturas, y más un partido socialdemócrata, que siempre debe defender la soberanía, exigir la reciprocidad entre las relaciones entre estados y una política exterior que le otorgue reputación al país. Entendemos que por una razón táctica usted pueda adoptar cualquier decisión. Ahora bien, en un mismo pronunciamiento, referirse a dos temas sensibles, como es frenar inversión en el área de infraestructura, telecomunicaciones, transporte aéreo, ferroviario o de cualquier naturaleza que pueda traer modernización del país, pero además de ello, inversiones que van a impactar en la economía y en el bienestar colectivo de la gente. Hacer eso cuando no tenemos evidencia del interés de los Estados Unidos mirar hacia la región en inversiones generosas, porque los Estados Unidos y sobre todo sus actores económicos piensan en qué les reporta más. Probablemente también los chinos, pero si han expresado el interés de invertir, pronunciarse en esa dirección es arriesgado, además por el peso que en organismos multilaterales tiene China. Consecuencia, nuestro llamado es a que primero pensemos en que debemos sostener unas relaciones armoniosas con los Estados Unidos, pero jamás de sumisión. Porque no puede ser que el rechazo a potenciales inversiones no sean recetas que se le haya instruido. Senadores norteamericanos, funcionarios norteamericanos se acercaron al expresidente Danilo Medina y le reclamaban que tenía que orientar una política de frialdad con los chinos. Danilo le respondía, bueno, es que nosotros no podemos despreciar que otras naciones de la región, igual que nosotros, tienen relaciones con China Popular. Pero si ustedes los sostuvieron en la Guerra Fría, a nosotros no nos pueden demandar un trato tampoco recíproco, de forma que nosotros vamos a mantener relaciones con los Estados Unidos, creemos en una política de no alineamiento. El otro tema es que revela una
pérdida de ese principio fundamental, rector de la política exterior de cualquier Estado moderno, es el de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Eso es introducirnos en un elemento, primero, no resuelto en la escena internacional, y segundo, que existen instrumentos de derecho internacional como resoluciones de las Naciones Unidas que no reconocen a Israel como el poseedor, el titular de Jerusalén. De forma tal que los derechos que invocan palestinos, que invocan musulmanes, que invoca Israel, lo que debe seguir procurándose una salida producto de mecanismos negociados, alternativos a las controversias, y este elemento que Donald Trump, de manera unilateral y sin consultar a los actores en tensión, decidió reconocer a Jerusalén, colocarnos nosotros en esa fila de países pequeños, es abrir probablemente tensiones con países árabes, con los cuales no tenemos ningún tipo de confrontación. Y esto nos remite a ese momento del año 2002, que recordamos, que fue la razón por la que luego en el Congreso, Domingo Páez, nosotros, Minú, un grupo el propio Pellegrini, un grupo de congresistas entendimos que había que establecer la obligatoriedad de consultar al Congreso para declarar la guerra, para remitir tropas o para recibir tropas extranjeras. Esa es nuestra consideración y entendemos que es una posición política de la Secretaría de Relaciones Internacionales, luego ratificada por el Comité Político, que en nada daña al presidente de la República, que en nada insulta al presidente de la República. Y por ello, nosotros nos pronunciamos bajo la creencia, primero, de que como partido somos parte de varios foros que defendemos la causa del pueblo palestino y demandamos el reconocimiento del Estado palestino, que sea miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Ya logró ser miembro observador y eso está en el documento de política internacional del PLD, es decir, no es casual, no estamos buscando un planteamiento de tipo propagandístico. Está el tema de defender el multilateralismo y nuestras relaciones con todos los países del mundo. Y tres, nuestra demanda de que cese el bloqueo a Cuba. Es una posición histórica que nosotros hemos sostenido y que coincidimos en los documentos del Partido Revolucionario Moderno, los documentos del país, los documentos de la nueva organización Fuerza del Pueblo, con los documentos de las tradiciones de la izquierda tradicional, es decir, una posición progresista, una posición progresista de las relaciones y la política internacional. Don Fafa. Bien llave, porque fuimos bien sus amigos. Siempre defiendo el modo de lista para los diputados y no el voto preferencial, porque yo dije que yo llegué por lista luego de participar en una consulta interna y encontré figuras como Fafa Taveras en el Congreso, de quien aprendí que puede ser de izquierda y ser tolerante, que eso no fue parte de la tradición de la izquierda dominicana. Mira, yo comparto tu visión expuesta acerca de la política internacional de hoy. Hay un cambio en el mundo. Ya hay un solo mercado y no hay guerra fría. No hay. Y eso hace entonces que es la competitividad la que decide en el mercado el valor de uno frente a otro. Ya no hay condicionante político, por lo menos en esta zona, para usted no, en el mundo los propios chinos un camino. Entonces, con relación a Estados Unidos, yo defiendo la idea de que hay que fortalecer nuestro vínculo con ellos en todos los órdenes. Allá vienen las remesas, vienen los turistas y hay 2 millones de dominicanos allá. Pero de ninguna manera limitarnos solo a lo que convenga a ellos. Así que me complace ese juicio de que ustedes como partido tengan esa idea. Pero ahora mismo hay una preocupación y la que quiero preguntarte. El PLD necesita hacer una evaluación de su historia y comenzar por una evaluación crítica antes de hablar de la perspectiva.
¿Hay entre ustedes conciencia de que hace falta una explicación del ejercicio de su política? Una evaluación crítica primero antes de hablar de su perspectiva. Sí, justamente en ese proceso estamos, un proceso reflexivo y autocrítico, reconociendo los logros de nuestra gestión, de nuestras gestiones en materia de modernización de la República en términos de crecimiento económico, de reducción de la pobreza, de crecimiento de la clase media, y naturalmente tenemos algunas falencias que tenemos que admitir. La actividad política es muy cambiante, te plantea retos y exigencias cada vez más dinámicas. El partido de modelo vertical tradicional que se sentaba a discutir para reaccionar o canalizar las inquietudes de los segmentos sociales y de los sujetos sociales que representaba, pues ya no es el mismo. Las mismas sociedades que protestaban, por las que yo protesté y estuve detenido en los 80 por arreglo de calle, por que haya energía, porque se construya un liceo, eran demandas de primera generación. Por lo que nosotros protestábamos por una cañada, por la solución de una cañada y un liceo para aquel lado del puente, solo en la gestión de Danilo Medina se construyeron más de 25 liceos y politécnicos. Es decir, pero la gente no va a demandar eso. La escuela donde yo estudié, la Juan Ovidio Paulino, tiene un problema porque hoy hay entaponamiento. Cada maestro tiene un automóvil. Hubo una cierta movilidad social que es inocultable. Entonces, eso también te plantea demanda de nueva generación. Transparencia, pero transparencia de verdad, no juegos de kindergarten. Te demanda servicios de calidad. Te demanda una sociedad crítica que no te va a dejar pasar ninguna falta. Esa falta te la dejan pasar los primeros 6 meses, pero luego el enojo ciudadano no va a permitir que ocurran errores, fallas e imprevisiones, como suelen suceder en cualquier parte del mundo, pero debe haber consecuencias. En ese sentido, el PLD por eso proclama en su congreso por el fortalecimiento del partido y la identidad partidaria. Nosotros, particularmente, yo insistí en el tema de la identidad partidaria. Usted tiene dos problemas que no pueden evadir, que es Perdón, la don derrota y la división junta. Y el otro problema es que van a tener que dar explicaciones muchos funcionarios ante la Procuraduría, porque eso está abierto. Es decir, el desafío de ustedes es de una gran dimensión ahora mismo. ¿Qué tú crees de la evaluación crítica en función de esas cosas? Lo primero es que todo el que va a una función pública debe saber que debe rendir cuenta, que está sujeto a ser llamado o por un show político o porque incurrió en faltas. Ojalá que cualquier acción contra servidores públicos no sea una reedición del show político instalado para deteriorar imágenes, porque cualquier servidor público, desde un alcalde hasta una persona que administre el Estado, puede acogérsele una irregularidad. Irregularidad es, por ejemplo, que cuando nosotros recibimos la Cámara de Diputados en la transición, una oficina de ingenieros realizó la habilitación de 28 nuevas oficinas para los 28 diputados, 29 senadores, con el crecimiento que hubo del año 2006 al 2010. Eso lo hizo la gestión del hoy presidente Alfredo Pacheco. ¿Qué resulta? El ingeniero que debía notificar, que debía pagar todas las prestaciones, todo lo que tenga que ver con tasas relativas al seguro social, accidente de trabajo, ese ingeniero no lo hizo. El Estado debe procurar acciones contra esa persona, porque ¿cómo sabía Pacheco, que fue el que hizo eso, pero la gestión que se midió fue el 2006-2010? Entonces, esa parte fue considerada en principio como una
irregularidad, nosotros le protestamos a la Cámara de Cuentas. Bueno, no fue nuestra gestión, pero no es una irregularidad. Porque ¿cómo un presidente de la Cámara está atento si ese ingeniero cumplió con... Demanden civilmente a ese ingeniero que incumplió con esa responsabilidad? Claro, que debió haber un tipo de previsión, pero bueno, ¿usted cree que ahí había una intención dolosa de que no se pagaran los recursos de la seguridad? Para nada, pero bueno. Eso es una parte. Todo el que incurre en una falta tiene que responder por ella. Y todo el que es llamado ante la autoridad tiene que acudir. Siempre lo hemos dicho. Y lo otro es, bueno, es cierto, hay una separación, una ruptura, donde una parte del PLD ha migrado de la organización. No es la primera vez que se dan rupturas de este tipo en esta fuerza política. Sucedió en el 91, particularmente yo me iba con el grupo que venían del Partido Socialista, que venía del área obrera, que venían de otros segmentos de la izquierda, porque teníamos diferencias muy notorias con Jorge Botello, que llevaba una línea pragmática que nosotros estimábamos conservadora. No nos fuimos, ni me fui yo, ni se fue Bauta, ni se fue Rafael Camilo, no se fueron unos cuantos, otros nos quedamos y bueno, el destino nos volvió a reencontrar, porque entiendo que con quien tú te divorcias en una esquina puedes perfectamente reencontrarte en otra esquina en el largo transcurso de la vida política de una nación. Por eso no asumo posiciones radicales, no critico a quien se haya ido, solo he criticado a quienes recibieron dinero, financiamiento, la estructura y la movilización de la que dispone el partido el día de las elecciones y antes de las elecciones para conseguir un escaño, para conseguir un cargo y sin devolverle al partido lo que recibió, se pronuncia diciendo me voy del PLD porque ya el PLD cumplió su misión histórica y el PLD carece de principios. Oh, y tú recibiste dinero del partido que carece de principios. Y tú recibiste ese dinero y no se lo devolviste a ese partido sin saber si eso fue producto de financiamiento o de qué vía. Entonces usted no puede hablar. Entonces por ello yo no critico a nadie que se haya ido de la organización y llamamos a nuestros militantes a que trabajemos con energía, con pasión, pero sin sobrepasarnos, como decía el camarada Mao, en la dirección de restaurar nuestra organización de manera crítica para enrumbarla a seguir siendo una entidad con incidencia, una formación política con incidencia en el pueblo dominicano. Bien, conversamos con Julio César Valentín, ex legislador, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político, y por supuesto que con él hay que hablar de muchas cosas, pero queremos mantenernos ahí en esta estructura partidaria que creó Juan Bosch en el 1973 y que hoy, después de 16 años de poder, sale del mismo y aparentemente deja un sabor en el que se ponen de manifiesto más sombras que luces, aunque naturalmente nadie pudiera arrebatarles las luces que encendieron cuando en el 1996 asumieron el poder. Pero tiene una realidad, está virtualmente fragmentado y el 9º Congreso, José Joaquín Vidó, los está haciendo estructurar algunas concepciones. ¿Qué papel habrá de jugar el liderazgo nuevo, el liderazgo renovado en el Partido de la Liberación Dominicana? Porque observamos que quienes están aspirando a puestos electivos, desde ya haciendo alguna campaña, parecen ser los mismos de siempre. Bueno, realmente no. Distintas generaciones trabajan en el PLD por su fortalecimiento y por el éxito del Congreso. Ahí tenemos una conformación de la Comisión Nacional Electoral y la Comisión Organizadora del Congreso, integrada por personas de distintas regiones, edades y hasta criterios. De forma que esa comisión tiene personas muy jóvenes de distintos puntos del país, pero no solo jóvenes, porque ser joven y tarado o joven y ultraconservador a mí no me llama la atención, ¿verdad? Como organización política que se define como progresista y que en consecuencia debe tener una
un compromiso preferente con los sujetos sociales y las causas sociales de los olvidados, de la suerte de los más vulnerables. En ese sentido, le digo que sí, que se está trabajando, que hay más luces que sombras. Nosotros defendemos eso porque los datos están ahí, pero no vamos a ignorar que un revés electoral trae consigo siempre la amargura. No es la primera vez que el PLD tiene algún revés. Perdimos las elecciones de manera terrible en el 94. El destino nos llevó al poder en el año 98. El PRM, una formación política reciente, llega al poder no solo por su fortaleza partidaria, sino porque supo interpretar y se benefició de todo un sentimiento de enojo y de exigencia de cambio, ¿no? Que culminó catalizando y atrayendo esos enojos movilizados en la sociedad. Eso no significa que el presidente Luis Abinader vaya a realizar el gobierno que soñaron estos segmentos sociales que se movilizaron en febrero, que se habían movilizado antes en la Marcha Verde, procurando demandas de nueva generación, como yo decía. No es lo mismo la protesta de los 80, de los 90, que los movimientos sociales y las acciones colectivas de la sociedad de hoy. De ahí que nosotros sabemos que tenemos el desafío. Nosotros perdimos las elecciones en el año 2000. Algunos compañeros fueron acusados y hasta apresados por corrupción. El tiempo, en el año 2002, tuvimos un revés porque pasamos de 4 senadores a 1, de 50 diputados a 40, es decir, tuvimos un descenso en el año 2002. 2 años después ganábamos abrumadoramente las elecciones. Nada está escrito en política. El PLD seguirá gravitando como organización y procuraremos servir a los intereses de la República Dominicana, rectificando y, además de ello, reafirmando lo que entendemos que han sido buenas prácticas de nuestros ejercicios de gobierno. Rafa. Yo no tengo duda de que nadie ha pasado por la prueba que ustedes van a pasar, que están pasando ahora. Pero creo que el desafío de ganarse la vigencia en la sociedad dominicana, de que ustedes permanezcan, depende de la determinación con la que evalúen sus propias obras, porque hay un público distinto ahora. Este pueblo es menos fanático, tiene más racionalidad porque participa en las informaciones. Hay una nueva realidad que va a gravitar sobre los partidos. Y yo creo que por eso no es un problema solo de los dirigentes, sino de su impacto en la población. ¿Qué tú crees que espera la gente de este Congreso del PLD en función de eso? Bueno, que el PLD sea capaz de conectar con las demandas innovadoras que tiene la población, que sepa reaccionar ante los enojos colectivos que se generan, que sepa realizar una oposición consecuente con los objetivos nacionales, con las necesidades de la población, y que sobre todas las cosas no se separe o más bien refuerce su compromiso con causas sociales justas y con los sectores más vulnerables, que entre élites y los sectores populares tenga la opción de los sectores populares. Una causa y compromiso preferente con los más humildes de la República Dominicana y la incorporación de manera visible y consistente de temas como la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, el tema de la eliminación o reducción de los plásticos. Y es una cuestión de actitud. Por ejemplo, yo tengo más de un año que no uso botellas plásticas. Siempre ando con mi termo que puedo reusar. Y si uso algo plástico, tiene que ser para reusar cientos o miles de veces. ¿Por qué? Porque es un tema de conciencia. Y en ese sentido, si asumimos esos temas,
procuramos una identificación contundente y clara con el tema de la transparencia y el buen gobierno, pues definitivamente podríamos conectar nueva vez con una parte del electorado o de la ciudadanía que realmente la perdimos. Nuestra conexión con la clase media no fue tan buena al final de la jornada. Cuando Danilo recupera Bahía de las Águilas, le puso determinación porque se había dado demasiada vuelta durante muchos años con ese tema. Cuando él aborda el tema de la Barrigol y plantea un reentendimiento, cuando Danilo Medina asume el compromiso del 4% y promueve la revolución educativa, cuando insiste en lo que ya había sido una política, el tema de reconocimiento de Palestina, el tema de unas relaciones respetuosas con países prácticamente asediados, como es el caso de Cuba, el tema de establecer relaciones con China, todos son aspectos positivos. Ahora, hay otros que quedan que merecen que nuestra organización y que nuestros dirigentes, en este caso yo estaré siempre en primera línea, asumiendo posiciones, si se quiere, de vanguardia. Julio César, luego de el PRM y Luis Abinader posicionar exitosamente en la subjetividad social que el PLD había depredado el Estado Dominicano, el presidente Luis Abinader ha dicho que se van a perseguir los recursos robados y se ha comprometido a que no habrá impunidad. Lo ha dicho en 2 discursos, o en tres discursos, pues incluye también el de la toma de posesión. Frente a esa amenaza perenne que con mucha frecuencia reitera el resto de los dirigentes del PRM y una buena parte de sus funcionarios, y el hecho de que la fuerza del pueblo esté drenando de alguna manera las estructuras del PLD, anunciando con alguna frecuencia también juramentaciones y demás, ¿no hace sentir a los dirigentes del PLD el efecto de una labor de pinza, como que lo estrangula? Nosotros le hemos denominado a eso la operación tijera u operación alicate. Estimulas a una fuerza alternativa que pueda sacar un porcentaje superior al 3% que sacó ahora, y por la otra vía, pues trata de desfigurar la imagen de una organización. Nada me parece más irresponsable que desconocer o ignorar que se va al Estado a resolver problemas. Al Estado no se va a una danza de flores y abrazos, y menos en una pandemia. Ahora, ¿hasta dónde el pueblo dominicano va a estar aceptando como bueno y válido que en todos los pronunciamientos que haga el presidente de la República diga, porque no es como en el pasado gobierno que había dispendio? Ayer inauguraron unas casas que yo no habría llevado el presidente de la República a entregar una casita de madera, cuando el Estado lo que debe avanzar es a casas de bloc y cemento. Ahí está la referencia de Boca de Cachón, ahí están las barquitas, ahí están las cientos de viviendas de Santiago. Nunca vino el presidente a eso. En Santiago fueron prácticamente más de 1000 viviendas. Miles de viviendas se entregaron. Y el presidente no venía porque eso era una labor, o porque se incendiaron, o porque hubo una inundación, o porque estaba en muy malas condiciones. Venía el director del INVI, iban algunos actores locales. Tú entregó una casita que costaron $1,5 millones de pesos, 10 casitas, y dice, y no es como en el pasado que había, pero hermano, utilice otra referencia. O sea, no puede ser que en todas las intervenciones usted, en lugar de destacar las acciones positivas que usted va a realizar, esté haciendo todo lo contrario a lo que recomienda Baltasar Gracián en el arte de la prudencia. O el propio Azorín. Podrás instalarte en las cenizas de tu antecesor, pero si lo eterniza, estarás confundido con la ceniza.
Lo positivo que realiza el presidente Abinader, de mi parte, va a encontrar el aplauso. Por ejemplo, dijo que no va a entregar cajitas. A mí me parece penoso un líder del siglo XX o del siglo XXI que salga a entregar cajitas. Ya eso es cuestión del pasado. Si ya el Estado tiene un registro del mapa de la pobreza y tiene dispositivos institucionales para distribuir incentivos de ese tipo, bueno, que lo haga. Y si lo hace en diciembre, tendrá mi reconocimiento y mi aplauso. Usted sabe, Domingo Páez, que yo fui presidente de la Cámara de Diputados y encontré que se compraba en diciembre 100 y pico de millones de pesos para darle canasta a los empleados, canastas a relacionados. El primer año tuve que hacerlo porque estaba recién llegado, llegué en agosto. Ahora, usted sabe, usted puede ser testigo, que como una forma de desincentivar las compras, nosotros eliminamos las compras. Y a los empleados que se le daba una canasta que costaba 14 o 15 mil pesos, pero que estaba contenida por 7 u 8 mil pesos, donde nada más solo ganaba el proveedor, el mercado ganaba, no la gente. ¿Tú sabes lo que nosotros hicimos? Consultado con los congresistas. No, a los empleados aquí el 20% es no católico. El 20% no toma. Vamos a entregárselo en un incentivo económico. Usted tiene sueldo, doble sueldo, y equivalente a 20 mil pesos que cuesta la canasta en un cheque para que usted a su familia, si lo que quiere comprar el libro, si quiere comprar una tablet, y lo que quiere comprar manzana, y si quiere comprar bebida alcohólica, pero no compraba yo. En las madres hicimos lo mismo. No le vamos a quitar una tradición, perfecto. Lo que hicimos fue, mire, aquí usted tiene una asignación que usted tiene que rendir cuenta. Bien o mal, quisimos despojarnos de eso, porque a mí particularmente me parece que hay cuestiones que estaban bien en algún momento, que pueden estar bien durante una pandemia, durante una catástrofe, un fenómeno natural, pero un presidente que salga por el país o un líder político del siglo XXI, al entregarle una cajita, ponen 1000 señoras a hacer fila desde las 7 de la mañana. Aguantar sol. Para un bulto mediático y el resto es empujones e indignación. Entonces, lo que está bien, personalmente, Julio César Valentín se lo va a valorar al presidente Abinader. Y personalmente quiero que él quede bien porque me interesa más la suerte de la gente. Pero los líderes no están para dividir, los líderes no están para atacar. Entonces, es posible que tú me digas que de golpe y porrazo, el mismo líder que hoy gobierna, que decía que no se juntaba con determinados actores del espectro político, que decían que era una mafia, hoy los que se van del PLD son patriotas, aún sean personas que todos sabemos que no pueden certificar cómo incrementaron su fortuna. Cuando estaban en el PLD eran parte de una corporación mafiosa. Se fueron del PLD, recibieron el certificado de indulgencia. Eso van al cielo ya. Así no puede ser la actividad política. ¿Por qué? Porque con el tiempo, este pueblo reflexivo y crítico se va a dar cuenta, pero esta gente está manejando de manera antojadiza el interés de deteriorar a uno y reconocer a otros que son iguales o más responsables, que quizás fueron los que instalaron el modelo que se está criticando. Atienda a cuestionar a algunas personas de su gobierno para que no se equivoquen, pero cada vez que usted hable, no, esa es mi observación. Puede seguir haciendo lo que quiera. Nosotros como partido trabajo, y el que sea responsable que pague, y el que no, que sepa que debemos responder ante las autoridades y rendir cuenta por nuestras acciones. Porque gracias, Julio César. Gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros esta interesante entrevista aquí en El Rumbo de la Mañana. Un placer siempre. El placer es nuestro.